Hoy hablaremos sobre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Si bien sabemos, esta universidad no siempre fue autónoma. Antes de ser benemérita, fue estatal, y antes de ser estatal, fue eclesiástica. Hoy haremos un recorrido, pero no para repetir fechas, sino para entender la estructura ideológica y social del Colegio del Estado, que siguen afectando nuestra identidad universitaria. Con la creación del Colegio del Estado, se buscaba crear a personas bajo el control de la Iglesia y creando una jerarquía. Luego pasó de la fe a la razón, pero también se convirtió en una escuela laica. Pero digamos que esto solo es de manera superficial. ¿Por qué? Porque con la llegada del movimiento maderista se crearon grietas, en el cual los alumnos por primera vez fueron personas críticas que rompieron el silencio. Se convirtieron en una resistencia social y política. Con esta resistencia se buscaba que ser estudiante no solo fuera un privilegio de élite. Más de un siglo después, en la UAP se sigue estudiando los modelos educativos que fueron creados bajo la influencia europea. Como lo advierte Walter, el pensamiento universitario latinoamericano, en especial el de la UAP, sigue respirando un entorno de la colonialidad del saber. Seguimos estudiando las teorías que fueron desarrolladas en Europa. Estos son teorías ajenas. Y llamamos universal a todo aquel conocimiento que se desarrolló en Europa. Es por ello que la revolución no está en las calles, sino en el pensamiento. Desobedecer epistemológicamente es continuar con el movimiento que iniciaron aquellos estudiantes, el cual es desafiar a través del conocimiento. Aquellos estudiantes tomaron un estandarte y ahora a nosotros nos toca tomar la palabra. Puebla entró a la vida de México con una larga y ganada tradición académica y cultural. Puebla era la cuna de la Ilustración católica durante la mayor parte del siglo XIX. Para esto, en el último tercio del siglo XVIII, la región central poblana atravesó por una profunda crisis económica que trajo consecuencias como la lealtad a la corona y un alto clero de una educación abierta. Hablando institucionalmente, se agregaron a la educación el derecho novohispano, también la carrera de derecho, y más tarde se fundó un colegio de abogados. En 1831 se fundó la escuela de medicina. En esta se hacía uso de plantas mexicanas, donde recibió un gran impulso de médicos botánicos que eran de la Ciudad de México. También se agregó la geometría, la geografía, la historia patria, matemáticas, física y química. Para el año 1825, el Colegio del Estado tenía una matrícula de 233 estudiantes, y como para Puebla no le bastó lo que ya tenía la conformación de educación, un alemán llamado Gustavo se propuso crear maestros de primeras letras y alfabetizar a adultos, que creó centros educativos. En el año 1877, el Congreso del Estado de Puebla dijo que la enseñanza de primaria sería gratuita, obligatoria y uniforme. Un año después, la educación primaria se dividió en elemental y superior. Posteriormente, se agregaron estudios de ingeniería, y a esta misma rama se le agregaron 7 especialidades. Como ya sabemos, el Colegio del Estado fue fundado por los jesuitas en la ciudad de Puebla en 1558 como Colegio del Espíritu Santo. Posteriormente fue el Carolino en 1821, el Colegio del Estado, hasta 1937, en que se transformó en la Universidad de Puebla. Las relaciones entre el gobierno y el Colegio del Estado habían sido cordiales, por lo que el gobernador invitó a licenciados como Ernesto Solís y Luis Quintana, y también a algunos médicos, a discutir sobre la transformación del colegio en Universidad del Estado.
Esta buena relación se terminó, dicho que el gobernador criticó la actitud de ciertos estudiantes y se formaron varios ataques dirigidos hacia él por los redactores del seminario edificado por estudiantes, por lo que decidió cerrar la institución por los ataques que ya eran más fuertes. Posteriormente, el 1 de agosto de 1919, el secretario del colegio decidió despedir a todos los maestros y a los empleados que trabajaban allí, porque el gobierno del estado se halla en escasos recursos. Bueno, para ubicarnos estamos en la década de 1930, en Puebla. En ese tiempo México vivía en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y el gobierno estaba muy pendiente de la disciplina política y militar. En 1937 el Colegio del Estado se transformó en la Universidad de Puebla, que fue impulsada por el general Máximo Ávila Camacho. Pero además, justo en esta época se intentó que la universidad adoptara una estructura militar dentro de sus actividades. El autor del artículo cuenta que el gobierno del estado estaba bajo vigilancia de la 25 Zona Militar, la cual empezó a dar armas, entrenamiento castrense y disciplina militar dentro del ámbito estudiantil. Nos cuenta que los sábados por la mañana los estudiantes tenían instrucción militar dentro del campus, en el edificio Carolino. Se organizaban batallones, se pasaba lista y quienes no asistían recibían sanciones. Una de las sanciones era que los que faltaban eran obligados a estar de pie por horas bajo el sol, lo que provocaba desmayos por insolación. Se formaban grupos como el Pentatlón Universitario, una estructura militar dentro de la universidad, con uniformes, disciplina, banda de guerra, etc. Igual hubo simulacros militares organizados por el gobierno federal, donde los estudiantes fueron involucrados, defensores de Puebla en un escenario ficticio de ataque. También hubo momentos de tensión, arrestos estudiantiles por la falta de la disciplina militar, protestas y marchas de alumnos. Aunque hubo estudiantes que aceptaron con entusiasmo participar en la disciplina militar, muchos otros no. Ante los abusos y el autoritarismo hubo resistencia. La movilización estudiantil jugó un papel importante para que el proyecto militar dentro de la universidad fuera cuestionado y al final frenado. Incluso hubo figuras del ámbito universitario, como el rector de la universidad, que intervinieron para que retiraran sanciones y detener actos represivos. El autor nos recuerda escenas muy visuales, estudiantes marchando con fusiles, desmayos bajo el sol, ejercicios militares al amanecer y rondines improvisados. ¿Por qué es importante que conozcamos esta historia? Porque nos ayuda a entender cómo la universidad no ha estado siempre aislada de las estructuras de poder y cómo los jóvenes han resistido esas imposiciones. Nos recuerda que la educación y el conocimiento están ligados a la libertad y que cuando se intenta militarizar espacios de pensamiento, algo muy valioso está en juego. Durante la década de 1930, México vivió una de las transformaciones más profundas en la historia educativa. Bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, el artículo 3 fue formado para establecer una educación socialista que buscaba formar ciudadanos críticos, solidarios y alejados de la influencia religiosa. En el estado de Puebla, esta reforma tuvo unas repercusiones intensas. El objetivo era claro: eliminar el control religioso en las escuelas y promover educación basada en la ciencia, el trabajo y la igualdad social. Uno de los hechos más simbólicos fue la clausura del Colegio Tenracina en 1934, que fue una institución católica con una gran influencia. En su lugar, fundó la Escuela Secundaria Socialista Venustiano Carranza, inaugurada el 1 de marzo de 1935. Sin embargo, la creación de esta escuela generó enfrentamientos entre la Iglesia y los padres de familia conservadores y el gobierno. Hubo manifestaciones, represión y una lucha constante entre las ideas del socialismo y la tradición religiosa. El propósito de la educación socialista era formar ciudadanos libres del dogma religioso y era constante de su papel en la sociedad. Enseñaba valores de cooperación, trabajo colectivo y justicia social. El movimiento por el Autónomo Universitario de Puebla también surgió en este contexto. El Colegio del Estado se vio envuelto en debates sobre si debía adoptar o no el modelo socialista. Finalmente, en 1937 se convirtió en la Universidad de Puebla, aunque la secundaria socialista fue separada poco después. Las causas juntas pueden ser manipuladas.
nos muestran cómo las luchas entre estudiantes posteriores como la huelga universitaria de 1941 reflejaron la misma tensión entre ideales y manipulación política. Esta historia demuestra que las causas juntas con la educación libre o justicia social pueden ser desviadas por intereses ajenos a los verdaderos ideales de los estudiantes y maestros. La educación socialista de Puebla fue más que una reforma educativa, fue una batalla ideológica que difundió el rumbo del país. Dejó un legado de lucha por una enseñanza pública, gratuita, laica y comprometida por el pueblo. Pero también nos recuerda que toda causa noble puede ser manipulada si no se defiende con conciencia y honestidad.